Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie expositiva de Primera Timoteo. Y como ustedes recordarán, en nuestros últimos estudios de esta epístola, nosotros estuvimos estudiando el resumen que nos da el apóstol Pablo de la verdad que la iglesia proclama y defiende en Primera Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16. Pablo dice a Timoteo que él debía manejar con mucho cuidado los asuntos concernientes a la iglesia por dos razones. En primer lugar, por la naturaleza de la iglesia misma. Dice el apóstol Pablo, la iglesia es el santuario donde el Dios viviente manifiesta su gloria en una forma muy especial y particular. Y en segundo lugar, por la naturaleza de la misión que la iglesia tiene. Ella es columna y baluarte de la verdad. A ella se le ha encomendado la proclamación y la defensa de la verdad del Evangelio. Y esa verdad que la iglesia proclama y defiende es tan gloriosa que debemos tener mucho cuidado en el manejo de este instrumento que se llama la iglesia, de la cual se sirve esa verdad. Y en el versículo 16 del capítulo 3, que estudiamos las semanas anteriores, el apóstol Pablo nos enseña 4 elementos por lo cual la verdad del Evangelio es verdaderamente gloriosa. Dice el apóstol Pablo en el versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. 4 elementos que hacen la verdad de Dios gloriosa. En primer lugar, dice el apóstol Pablo, es una verdad que solo puede ser conocida por revelación divina. Es un misterio. En segundo lugar, es una verdad que Dios ha honrado en una forma muy especial. Dice Pablo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. No hay discusión, la iglesia completa acepta que esa verdad es grandiosa. En tercer lugar, es una verdad que produce y promueve la piedad. Por eso se llama el misterio de la piedad. Y en cuarto lugar, es una verdad cuyo centro es el Dios encarnado y su obra redentora. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, etc. Y es, hermanos, dentro de ese marco que nosotros debemos situar el pasaje que vamos a comenzar a estudiar a partir de esta noche. En el capítulo 4, Pablo advierte a Timoteo que algunos se apartarán de esa verdad, porque no todos los que pertenecen exteriormente a la iglesia pertenecen internamente a ella. En los versículos 1 al 5 del capítulo 4, tenemos la advertencia contra la apostasía en sí misma, y en los versículos 16 al 16, Pablo le dice a Timoteo cuál es el tipo de ministro que él debe ser para enfrentar exitosamente el pecado de la apostasía. Y este domingo y el próximo nosotros enfocaremos los primeros 5 versículos en la advertencia que da Pablo a su hijo Timoteo con respecto al pecado de la apostasía. Vamos a leer capítulo 4, versículos 1 al 5. Dice el apóstol aquí, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hay 2 cosas terribles que pueden pasar en una iglesia. Una es que los creyentes verdaderos vivan dudando de su salvación. Y la otra es que incrédulos que están dentro de la iglesia se crean que son salvos. Las 2 cosas son terribles y tienen consecuencias muy penosas. Por esa razón, en esta noche tenemos que tomarnos la molestia de estudiar específicamente qué es el pecado de la apostasía, para que no haya dudas en ningún creyente verdadero de que él esté cometiendo ese tipo de pecado, y para que algunos que no son creyentes puedan ser despertados por la advertencia de la palabra de Dios y puedan venir al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Así que, hermanos, lo único que veremos en esta noche es el primer punto de este mensaje: la naturaleza del pecado, de la apostasía. Cuando nosotros hablamos de que algunos iban a apostatar o que van a apostatar, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? El apóstol Pablo dice aquí: pero el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe. Y lo primero, hermanos, con que nosotros nos topamos en este texto es con un terrible pero. Esto es como Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, que después que el apóstol Juan está describiendo toda la belleza del cielo y dice que allí no habrá muerte, que allí no habrá llanto, que allí no habrá dolor, que en el cielo Dios tendrá su tabernáculo con los hijos de los hombres, dice pero, qué terrible es ese pero: los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y este pero que aparece aquí, hermanos, es tan terrible como el de Apocalipsis 21:8. La iglesia de Dios es la portadora del mensaje más glorioso alguna vez confiado a los hombres: el misterio de la piedad. Pero el Espíritu dice claramente que algunos se apartarán de esa verdad. La palabra apostatar significa literalmente apartarse de la posición en la que uno se encuentra en un momento dado. Por ejemplo, en la Septuaginta, que es una versión griega del Antiguo Testamento, aparece la palabra apostasía en Deuteronomio capítulo 24 para hablar del divorcio. Dice que hay algunos hombres que le iban a dar a sus mujeres carta de divorcio, y la palabra griega es biblión, apostación, una carta de repudio. Este hombre que estaba ligado a esta mujer ahora se separa de ella. Eso es una apostasía en el sentido matrimonial. Sin embargo, definir la apostasía desde un punto de vista cristiano no es tan sencillo como esto. En sentido general, nosotros podemos definir que apostatar de la fe, en sentido general, significa apartarse de las verdades que en un momento dado profesábamos creer y por las cuales dirigíamos nuestras vidas. Voy a repetir esa definición. Apostatar de la fe significa apartarse de las verdades que en un momento dado profesábamos creer y por las cuales dirigíamos nuestras vidas. Y desde este punto de vista, el pecado de la apostasía posee dos elementos esenciales que son los que vamos a estudiar esta noche en la naturaleza de la apostasía misma. Primer elemento: la apostasía por necesidad envuelve un pleno conocimiento de la verdad. Por necesidad, la apostasía encierra, necesita, requiere, exige un pleno conocimiento de la verdad. Pablo dice aquí en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1: algunos apostatarán de la fe. Y esa es la frase que vamos a estudiar en toda la noche de hoy. Algunos se apartarán de la fe. Y cuando Pablo habla aquí de la fe, no se está refiriendo a esa confianza subjetiva que nosotros ponemos en Dios, como cuando yo digo yo creo en Dios. No. La fe aquí es ese conjunto de verdades que conforman la fe cristiana. Por ejemplo, en la carta que escribe Judas a los discípulos, en el versículo 3, él dice que a él le fue necesario escribirles a ellos que contendiesen ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué tenían que contender los discípulos? Por las doctrinas que fueron confiados a los creyentes y que fueron revelados a ellos a través de los apóstoles, como dice el versículo 17 de la misma carta de Judas. Aquí dice Pablo: algunos se van a apartar de esa fe, algunos se van a apartar de esas doctrinas. Ellos profesarán por un tiempo creer en esas verdades y sus vidas habrán de moverse en el marco de esas verdades. Nosotros tenemos varios ejemplos en la Biblia de apostasía. Uno de ellos lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 25, el rey de Amasías. El rey Amasías fue un apóstata. Nos dice la palabra de Dios que cuando él comenzó a reinar, él se estaba comportando como un hombre temeroso de Dios. Nos dice la palabra que antes de ir a la guerra, él consultó a Jehová.
Y cuando Jehová le dijo a Amasías, no vayas a la guerra, Amasías se detuvo de ir a la guerra. Era un hombre que durante los primeros años de su reinado parecía un verdadero hijo del pacto. Sin embargo, vemos penosamente en el versículo 14 y 15 de la historia de este rey, dice, volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, qué pena, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses y los adoró, y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado a los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Oigan qué necedad. Él acaba de vencer a los edomitas, lo cual demostraba que los dioses de ellos no tenían poder. Y sin embargo este hombre deja de confiar en su Dios, que sí había demostrado tener poder y que era real para seguir vanidades ilusorias. Y dice en el versículo 27 del capítulo 25, desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, aquí está la apostasía, se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Precisamente, hermanos, es esto lo que agrava este tipo de pecado. No se trata aquí de una persona ignorante que en su ignorancia peca contra Dios, sino de alguien que deliberadamente y con pleno conocimiento rechaza la verdad de Dios, ya sea para aceptar otro tipo de verdad o para convertirse en un incrédulo total, pero él tiene conocimiento de la verdad de Dios. Uno de los apóstatas más famosos que ha tenido la iglesia es el emperador Juliano, o fue el emperador Juliano, nieto o bisnieto de Constantino. Y dice la historia que a este emperador se le puso el sobrenombre de el apóstata, porque él durante los años primeros de su juventud, él aparentemente seguía la tradición cristiana, muy entre comillas, de Constantino. Sin embargo, finalmente se apartó de esa tradición. Y él solía decir lo siguiente, yo he leído, decía Juliano, conocido y condenado vuestro evangelio. Ahí estaba la gravedad del pecado de Juliano. No se trataba de un individuo ignorante que rechazaba la verdad de Dios. No, dice él, yo he leído, conocido y condenado vuestro evangelio. Y en el Nuevo Testamento nosotros vemos muchos textos que nos hablan del pecado de la apostasía, y allí vemos claramente que es esencial para cometer este tipo de pecado tener un pleno conocimiento de la verdad, una comprensión real de la verdad. Por ejemplo, 1 Timoteo, capítulo 1, un texto que estudiamos ya anteriormente, el caso de Himeneo y Alejandro. ¿Qué pasó con estos hombres? Estos hombres habían estado en la iglesia y sin embargo terminaron apartándose de la verdad del evangelio. No apartándose, hermanos, oiga bien, de la iglesia, no. Está apartándose completamente de la verdad del evangelio. Dice aquí en 1:18, Pablo a Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Pablo está advirtiendo a Timoteo que tenga cuidado, porque hay falsos maestros dentro de la iglesia de Éfeso. Y él dice, Timoteo, tú debes pelear la buena milicia, pero para hacerlo debes mantener tres cosas sanas. Primero, manteniendo la fe, es decir, las doctrinas sanas. Segundo, manteniendo la conciencia sana, la buena conciencia. Y tercero, manteniendo la iglesia sana. Por eso Himeneo y Alejandro fueron entregados a Satanás. Pero noten lo que dice el versículo 19. Manteniendo la fe y una buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué pasó con Himeneo y Alejandro? Que ellos profesaban creer en el evangelio. Ellos profesaban creer en las doctrinas del evangelio de Dios, pero comenzaron a vivir vidas completamente contrarias al evangelio que ellos profesaban creer. La conciencia, ese dispositivo moral del que hablaba Gamal hace unos mensajes atrás, comenzó a acusar a Himeneo y Alejandro, pero ellos, en vez de oír la voz de la conciencia, cauterizaron la conciencia y entonces tuvieron que hacer algo. Tuvieron que abandonar las verdades de ese evangelio que los estaba acusando. Y por esa razón, desechando la buena conciencia, terminaron naufragando en cuanto a la fe. Ellos estaban antes en ese puerto y naufragaron, esa es la idea.
Ellos estaban antes metidos en ese barco, pero naufragaron en cuanto a la fe. Pero ellos profesaban creer en esa fe. Ellos dirigían sus vidas a la luz de esa fe y terminaron apartándose de ella. Otro texto que trae muchas veces dudas en la mente de muchos cristianos verdaderos es Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 trata precisamente acerca del tema de la apostasía. Hay muchos verdaderos hijos de Dios que a veces, sin quererlo, se sitúan a sí mismos en el marco de este terrible cuadro. Y no debe ser así, porque son creyentes verdaderos. Nosotros no tenemos el tiempo necesario para explicar detenidamente todas las verdades que se encuentran encerradas en Hebreos capítulo 6. Pero yo por lo menos quiero que ustedes noten algunas cosas. Vamos a leer los versículos 4 al 6. Dice el autor de los Hebreos: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este texto es favorito de los arminianos para decir que la salvación de un creyente se puede perder. Pero hermanos, lejos esté de enseñar esta epístola cosa semejante. Lo primero que yo quiero que ustedes noten en este texto es que el autor no se está refiriendo a creyentes verdaderos. El autor de este pasaje menciona varios beneficios que ellos, los apóstatas, han recibido por la vinculación que tenían con la iglesia. Pero en ningún momento dice que estas personas fueron justificadas, en ningún momento dice que ellos depositaron su fe en Cristo, en ningún momento dice que ellos fueron elegidos por el Señor, en ningún momento dice que ellos fueron amados por el Señor en una forma particular. No nos dice el texto que ellos fueron adoptados. Ellos recibieron beneficios del Evangelio por su conexión con la iglesia, pero en ningún momento se nos dice que eran creyentes verdaderos. De hecho, noten que el autor lo señala claramente cuando dice en el versículo 7 y 8 que no todos los que se exponen a la palabra de Dios responden de la misma manera. Dice él: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Hermanos, usted puede ir por nuestra carretera que va hacia el Cibao y cuando pase por Bonao se va a dar cuenta que allí el verdor es algo increíble, porque en Bonao llueve casi un día sí y otro no. Hay mucha lluvia en Bonao. Pero yo le aseguro a usted que si lloviera exactamente igual que en Bonao, en Asua no tendría el mismo resultado, porque en Asua solamente hay guasábara, desiertos, espinos y abrojos. Y esa ilustración de la naturaleza, el apóstol que escribió la carta a los Hebreos la usa para hablar de lo que es la fe. Dice: muchos oyen la palabra de Dios dentro de la iglesia, pero no todos responden igual. Hay una tierra que recibe la palabra y da fruto, pero hay otra tierra que recibe la misma palabra y es para su propia condenación. Ahora bien, ¿cuál era el concepto que tenía el autor de los Hebreos con respecto a los creyentes verdaderos de la iglesia que estaban allí? Versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dice el autor de los Hebreos: aunque estamos hablando así, no estamos pensando que ustedes pertenecen a ese terrible grupo. Así que hermanos, esta gente no son creyentes. Pero algunos se perturban porque leen los beneficios que recibieron y dicen: ¿y cómo es posible que no hayan sido verdaderos cristianos? Vamos a ver rápidamente los beneficios que recibieron estos apóstatas, porque así como decimos que ningún creyente puede apostatar, tenemos que aclarar que no todos los impíos son apóstatas. Noten que estos creyentes recibieron algunos beneficios muy particulares. Primero dice el versículo 4 que fueron iluminados. Ellos fueron iluminados, y esta palabra significa, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que ellos fueron instruidos en las doctrinas del Evangelio.
Aquí no nos dice que ellos fueron regenerados. Aquí dice simplemente que ellos fueron iluminados porque a ellos se les enseñó el Evangelio. Y esa es la idea del texto. Noten que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 9 y 10, dice aquella luz verdadera que alumbra, la misma palabra que aparece aquí. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Así que se puede ser iluminado sin tener que llegar necesariamente a una conversión a Cristo. Y estos incrédulos fueron enseñados en las doctrinas del Evangelio. Dice aquí también que gustaron del don celestial. Igual que los judíos que fueron rescatados por Dios en el desierto. Todos fueron libertados de la esclavitud, ¿verdad que sí? Todos comieron del maná. Todos bebieron del agua que salía de la peña. Todos gustaron del don celestial, pero la mayoría de ellos quedó postrado en el desierto porque eran incrédulos. Y eso es lo que dice el autor de los Hebreos, usando ese mismo ejemplo en el capítulo 3, versículos 7 al 11. Porque él sabía que allí en esa congregación de hebreos habían personas que decían que creían en el Mesías, pero no eran verdaderos cristianos. Y dice en el versículo 7 a esa gente, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Noten, hermanos, ellos participaron del don celestial. Ellos fueron partícipes de esa liberación de Dios. Pero dice Dios aquí que ellos no conocieron sus caminos, eran incrédulos y quedaron por eso postrados en el desierto. Otro beneficio que recibieron, otro beneficio evangélico que recibieron estos apóstatas es que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Es decir, ellos habían sido iluminados por el Espíritu de Dios y más aún, habían sido influenciados por el Espíritu Santo. Pero aquí no nos dice que ellos habían sido regenerados. Ustedes recuerdan, hermanos, en Mateo capítulo 12, cuando el Señor dice lo que iba a pasar contra esa generación que escuchó tanto la palabra de Dios, que inclusive fue influenciada, pero que realmente no se convirtió. Dice el Señor, eso es como un hombre en el cual se le van todos los demonios que tiene, pero no se regenera, él no se convierte verdaderamente. Dice que luego van a venir los demonios otra vez, van a encontrar la casa barrida y adornada, y entonces será el postrer estado de ese hombre peor que el primero. Es decir, que un hombre puede recibir el beneficio de cierta purificación en el Evangelio, él puede recibir cierta transformación, él puede ser partícipe del poder del Espíritu Santo aún sin ser regenerado, y terminar apostatándose, y el postrer estado va a ser peor que el primero. Otro beneficio que recibieron, versículo 5, gustaron de la buena palabra de Dios. Exactamente igual que los judíos que salieron de Egipto. Noten el capítulo 4 de Hebreos, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena palabra como a ellos, los que fueron libertados de Egipto, pero a ellos no les aprovechó oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Dice aquí el autor, en Hebreos capítulo 4, versículo 2, que estos judíos que salieron de Egipto, ellos gustaron la buena palabra de Dios. Pero ¿qué les sucedió? Que no les aprovechó por no ir acompañada de fe en esos que oyeron. Y noten, hermanos, que esos judíos estuvieron 40 años escuchando la palabra de Dios. Y en 40 años no se convirtieron al Señor y terminaron apostatando de la fe y siendo postrados en el desierto. Y por último dice él, y gustaron de los poderes del siglo venidero. Y eso es lo que hacía más grave este pecado. En el tiempo de los apóstoles y en el tiempo del Señor Jesucristo, la predicación del Evangelio iba acompañada con milagros portentosos que autenticaban que la era mesiánica se había iniciado. Y aún viendo estos judíos de esta iglesia, estos poderes del siglo venidero, viendo estos portentos obrados, aún así se apartaron de la fe. Noten lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 4. Bueno, 3 y 4 para tomar el hilo. ¿Cómo escaparemos nosotros
si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así que, hermanos, de acuerdo con nuestro texto de Hebreos capítulo 6, estas personas se habían situado en una posición privilegiada, pero repentinamente apostataron, se apartaron de allí. Dice el versículo 6, ellos recayeron. Durante un tiempo profesaron creer en el Mesías. Durante un tiempo ellos profesaban la fe del Evangelio. Durante un tiempo ellos vivían en el marco de la revelación de la palabra de Dios. Pero recayeron. Y esta palabra, hermanos, que aparece allí, nos habla de una caída total, no de un tropiezo momentáneo. Ustedes recuerdan ese texto en Romanos capítulo 11, versículo 11, donde Pablo retóricamente dice, tropezaron los hijos de Israel para que cayesen. Literalmente, ellos tropezaron para quedarse caídos. Y dicen, no, en ninguna manera. Y allí Pablo usa dos palabras, tropezar y caer. No es lo mismo tropezar que caerse. Dice Pablo, en Romanos, los judíos tropezaron, pero no se van a quedar caídos. Y la palabra caídos es la misma que aparece aquí, solo que con una preposición que la hace más enfática. O sea que está diciendo, ellos cayeron de la posición en la que estaban, total e irremisiblemente. Hermanos, oigan esto claro para no poner confusiones en la mente de nadie aquí. Un creyente verdadero, puede caer en un pecado grave, y el Nuevo Testamento nos da razones para creerlo. Y más aún, un creyente verdadero puede caer en una condición de frialdad momentánea que lo lleve a apartarse momentáneamente de la comunión de sus hermanos. Pero tarde o temprano vendrá la vara de Dios y volverá a traer a ese creyente de nuevo. Eso no es apostasía. De hecho, creyentes que pasan por ese estado durante el tiempo que están alejados de su iglesia, en el mundo, se sienten que no tienen vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no los deja tranquilos. Son creyentes verdaderos, ellos no son apóstatas. Pero el apóstata del que se nos habla aquí es de uno que alguna vez profesó obediencia a Cristo, pero que ahora blasfema abiertamente su nombre y niega la veracidad del Evangelio. Eso es un apóstata. Por eso dice John Owen en su tratado sobre la apostasía, que consiste en una total renuncia, oiga bien, en una total renuncia de todos los principios y doctrinas que constituyen el cristianismo. Recuerden, hermanos, que estos eran hebreos, que habían sido convencidos de que Cristo era el Mesías, dejaron de sacrificar corderos, se convirtieron al Señor, se bautizaron en la iglesia, formaron parte de la iglesia, pero repentinamente estaban volviendo al judaísmo otra vez. Esa es la apostasía de la que se nos habla en Hebreos capítulo 6. Por ello, el autor nos dice que estos crucifican de nuevo al Hijo de Dios. Noten lo que dice el versículo 6. Dice, es imposible que si ellos recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Y qué significa que ellos están crucificando de nuevo al Hijo de Dios? Bueno, que si ellos se apartan del Evangelio y vuelven al judaísmo o a cualquier otro tipo de religión otra vez, ellos están diciendo Jesucristo era un falsante y está bueno que lo hayan crucificado por blasfemo. Ellos están crucificando de nuevo al Hijo de Dios y lo están exponiendo a ignominia. Esto es lo que significa el texto. Lo están exponiendo a vituperio. Ellos están diciendo, durante un tiempo yo estuve engañado. Durante un tiempo yo creía que Cristo era el Mesías, pero ahora me he dado cuenta que Jesús era un blasfemo. Ahora me he dado cuenta que era un falsante y está bien que lo hayan crucificado. Ellos están situándose en la misma posición otra vez que aquellos judíos que en el tiempo del Señor gritaron, crucifícale, crucifícale. Ese es el pecado de la apostasía. Y hermanos, este pecado es tan grave, que Dios lo trata con toda su severidad. El texto dice, es imposible que si alguien cae en ese pecado, sea otra vez renovado para arrepentimiento.
Y hay algunas personas que quieren suavizar un poco este asunto y dicen que la palabra imposible significa muy difícil. Pero hermanos, la palabra imposible significa imposible. Y el autor de los Hebreos la usa 2 veces más en la carta. En Hebreos capítulo 6, versículo 18 dice que es imposible que Dios mienta. Y hermano, no es muy difícil que Dios mienta, es imposible que lo haga. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No que es muy difícil, es irremisiblemente imposible agradar a Dios sin fe. Así que cuando el autor dice aquí que es imposible, lo que el texto significa simple y llanamente es que Dios castiga este pecado con tal severidad que Él no ha provisto ningún medio para traer a los que caen en este tipo de apostasía al arrepentimiento. Dios podría hacerlo porque eso no está fuera del alcance de su poder. Lo que estamos diciendo es que Él no ha prometido hacerlo. Es que Él ha dicho que es imposible. Que Él no le ha dado ni siquiera a su iglesia ningún mandamiento específico para tratar de traer al arrepentimiento a un apóstata como el que aparece en Hebreos capítulo 6. Y es exactamente ese mismo tipo de pecado que aparece en Primera de Juan capítulo 5 versículos 16 y 17 cuando dice Juan: si tú ves a un hermano cometer pecado que no sea de muerte, ora por él, pero si comete pecado de muerte, ni ores por él. Yo no te pido que ores por él. ¿Y qué significa un pecado de muerte? ¿Acaso hay pecados mortales y pecados veniales? No, porque si los hubiera, Juan hubiera aclarado muy específicamente a qué tipo de pecado se refería él allí. Pero él está hablando en toda su carta de personas que durante un tiempo vivieron en una supuesta santidad y se apartaron completamente de la verdad y ahora están practicando el pecado. Y es ese pecado el que es pecado de muerte por el cual Juan dice que ni oren. Hermanos, esto es severo. Y no es más severo en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Vamos a Deuteronomio capítulo 13. Es el mismo espíritu de toda la Escritura. En Deuteronomio capítulo 13 tampoco había perdón para el pecado de apostasía. No había perdón. Oigan bien lo que yo estoy diciendo, hermanos, porque no quiero confundir a nadie. Un apóstata, aún como el de Hebreos 6, podría venir al arrepentimiento si Dios en su misericordia infinita lo hace. Y si lo hace, gloria al Señor que lo haga. Lo que estamos diciendo es que esa situación es muy peligrosa porque Él no ha prometido hacerlo. Él no ha prometido hacerlo. Él dice que es imposible sacarlo de allí. Como dice Juan Calvino, es que Dios como juicio les oscurece completamente la mente y les endurece el corazón y los entrega a la sensualidad. Es terrible. Dice en Deuteronomio capítulo 13: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, etcétera, etcétera. Pero ¿qué se debe hacer con esa persona? Versículo 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, la pena capital, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte, apostasía, trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos, que tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están en vuestro alrededor, cerca de ti o lejos de ti, etcétera. Versículo 8, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrarás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios. Hermanos, es el mismo espíritu del Antiguo Testamento. El pecado de apostasía en el Antiguo Testamento tenía la pena capital, y en el Nuevo Testamento una dureza tal de corazón que es imposible que los que una vez profesaron creer y ahora en una forma abierta blasfeman el nombre de Cristo y niegan las doctrinas del Evangelio sean renovados para el arrepentimiento. Dice MacArthur en su comentario de Hebreos: él, o sea el apóstata, ha rechazado a Jesucristo
contra la completa luz y el poder del Evangelio. Él es un antidios incurable y para él está reservada la parte más ardiente del infierno. Él ha tomado lugar junto con Judas, quien caminó, habló, comió y tuvo comunión con el Dios encarnado, y aún así finalmente lo rechazó. Y uno se pregunta, pero caramba, ¿por qué Dios trata este pecado con tanta severidad? Por la naturaleza del pecado mismo. En su tratado sobre la apostasía dice John Owen que el pecado de la apostasía que aparece en Hebreos 6 es más grave que el pecado de los judíos que crucificaron al Señor Jesucristo. ¿Y por qué es más grave el pecado de estos que el pecado de aquellos? Él da varias razones, yo voy a contentarme solamente con 3. Dice Owen que el pecado de ellos es mayor porque no es atenuado por la ignorancia. ¿Qué dice Hechos capítulo 3, versículo 17? El apóstol Pedro predicando a los judíos dice: yo sé, hermanos, y llama hermanos, por supuesto hermanos de raza, que por vuestra ignorancia lo habéis hecho. Este pecado tenía una causa atenuante, ellos lo habían hecho por ignorancia. Dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 2:18, que él sabe que si ellos hubieran sabido quién era el que estaba siendo crucificado, dice él, no lo habrían hecho, no habrían crucificado al príncipe de gloria. Y el mismo Pablo dice en 1 Timoteo 1:13, dice: yo perseguí a la iglesia del Señor, pero fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia. Pero el pecado del apóstata no alega ignorancia, y por eso es peor. En segundo lugar, es peor porque ellos han experimentado la verdad, bondad y excelencia del Evangelio, lo cual no podemos decirlo de aquellos que crucificaron a Cristo. Y en tercer lugar, es peor porque por lo menos aquellos actuaron dentro del plan diseñado por Dios para traer gracia y misericordia al mundo. O sea, estos judíos que crucificaron a Cristo abrieron una puerta de salvación para todo el mundo. Pero estos apóstatas exponen al Hijo de Dios a la ignominia, lo exponen a vituperio. Es un pecado mayor. Así que, hermanos, noten que en los textos donde se habla de apostasía, el elemento del pleno conocimiento siempre está presente. El otro texto es Hebreos 10:26, otro texto que a veces a algunos hermanos le trae cierta confusión, porque piensan que han cometido ese pecado. Dice Hebreos 10:26, porque si pecáremos voluntariamente, y alguien dirá, pero es que yo ayer pequé voluntariamente, pero hermano, todos los pecados los hacemos voluntariamente. Pero el autor está hablando aquí de una condición de pecado, él está hablando del mismo tema, él está hablando de la apostasía, porque noten que en el versículo anterior dice: no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, porque pueden terminar alejados completamente de la iglesia. Y dice ahora, porque, conectando el pasaje anterior, si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. El mismo tenor de Hebreos 6. La palabra conocimiento que aparece allí es epignosis, pleno conocimiento. Ellos han recibido una completa luz con respecto a la verdad del Evangelio y no pueden alegar ignorancia. Así que, hermanos, bueno, el primer elemento que está mezclado con la naturaleza del pecado de la apostasía es un pleno conocimiento de la verdad. Segundo elemento, envuelve un rechazo voluntario de esa verdad. Pues vamos a 1 Timoteo otra vez. Envuelve un rechazo voluntario de esa verdad. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo aquí? El Espíritu dice claramente que algunos se apartarán de la fe. En la gramática del idioma en que se escribió el Nuevo Testamento hay 3 tipos de voces. Está la voz activa. Los que estudiaron hace poco gramática en el colegio o en la universidad se acordarán de esto. En la voz activa el sujeto realiza la acción. Juan tiró la pelota. Hay una voz pasiva donde el sujeto recibe la acción, ¿verdad? A Juan le tiraron la pelota. Pero hay una voz media en el idioma del Nuevo Testamento donde el sujeto realiza y recibe la acción, o por lo menos está involucrado en los resultados de esa acción, que es la voz media. Por ejemplo, yo me peino. ¿Quién está realizando la acción? El sujeto. ¿Quién recibe la acción? El sujeto. ¿Quién está realizando la acción? El sujeto. ¿Quién recibe 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 la ac
Yo. ¿Y quién la está recibiendo? Yo. Esa es la voz media. Bueno, el verbo aquí, se apartarán de la fe, está en una voz media. Lo que está indicando es que ellos no serán arrastrados debido a su ignorancia, sino que en una forma deliberada y voluntaria decidirán apartarse de la verdad que ellos conocían. Ellos se apartarán. Aquí no dice que ellos serán apartados. Ellos se apartarán, ellos tomarán esa resolución. Es un abandono del Evangelio en una forma deliberada y voluntaria. Por eso, hermanos, es que hemos dicho muchas veces que el temor que sienten algunos creyentes de haber cometido el pecado de Hebreos 10:26 es completamente infundado. Porque una persona que comete el pecado de Hebreos 10:26 ni le preocupa haberlo cometido. Es que es una persona que voluntaria y deliberadamente dice: a mí no me importa el Evangelio. O sea que si a usted le importa haber cometido ese pecado, ya usted no está incluido allí. Usted puede estar tranquilo en ese sentido. Miren, cuando el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 1:13 que él fue recibido misericordia porque lo hizo por ignorancia, él no está diciendo que la ignorancia justifica, porque si Pablo se hubiera convertido siendo un perseguidor del cristianismo, se hubiera ido al infierno. Y Dios no hubiera dicho: ay, el pobre era un ignorante. No. Lo que él está diciendo es: yo pequé en el contexto de ese pecado por ignorancia que aparece en Números capítulo 15. Hay dos tipos de pecado: el pecado por ignorancia y el pecado por insolencia. Y dice Números capítulo 15, y es el texto en el que tenemos que entender 1 Timoteo 1:13. A partir del versículo 22, dice él, Moisés: y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por hierro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, etcétera, etcétera. El pecado por ignorancia. Pero ¿qué dice el versículo 30? Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Es decir, que hay pecado que se comete por ignorancia, no porque usted no conozca el mandamiento, sino porque usted en su debilidad cae en ese pecado. Pero aquí estamos hablando de una persona que insolentemente dice: yo me voy del Evangelio, a mí no me importa eso. El pecado de apostasía que aparece en Hebreos 10:26, que leímos hace un momento, es un pecado hecho con insolencia. Dice el autor en Hebreos 10:26, porque si pecáremos voluntariamente. El autor está hablando aquí de una persona cuyo apartamiento no solo es deliberado, sino también permanente. Porque esa es la idea de la palabra voluntario, es caer en un estado. O sea, no solamente un apartamiento voluntario, sino también permanente. Como yo decía anteriormente, un creyente verdadero no solo puede pecar, sino que hasta puede alejarse por un tiempo de la congregación de los hermanos. Pero si es un creyente verdadero, como Dios disciplina a sus hijos, la vara de la corrección, de la que habló Gamal hace 2 domingos atrás, caerá sobre él y el extraviado volverá. Pero repito que aquí se nos habla de una renuncia deliberada y voluntaria del Evangelio. Es este tipo de persona que describe Proverbios cuando dice, hablando de ciertas personas que dejan los caminos derechos. Fíjense, ellos apostatan, ellos andaban antes en el camino derecho, pero ellos dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Proverbios 2:13-15 para los que toman nota. Ellos no pecan como un creyente que dice: wow, caí en el pecado por mi debilidad, sino que ellos se alegran haciendo el mal. Ellos se huelgan en las perversidades del vicio. Ellos dicen: a mí no me importa lo que Dios piense al respecto. Es un pecado insolente. Y ante esta terrible realidad, surge la inquietud
en la mente de algunos: ¿puede un creyente verdadero apostatar? Y hermanos, la respuesta contundente de la Biblia es no. No, es imposible. Dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 5, hablando como el buen pastor, dice: mis ovejas oyen mi voz y no escucharán la voz de los extraños. Y allí el Señor usa una doble negación, lo cual indica de ninguna manera pueden escuchar la voz de los extraños. Esto no significa que ellos pueden oír muchas cosas, pero no se apartarán de la verdad. Si son creyentes verdaderos, no. De hecho, en ese mismo pasaje dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre ni de mi propia mano. Yo y el Padre somos uno. O sea que toda la Trinidad está envuelta en guardar a un creyente verdadero para que no caiga finalmente en apostasía. ¿Qué dice ese texto glorioso de Romanos capítulo 8? Romanos capítulo 8, versículo 35 al 37. Dice el apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Dice él en el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, qué bueno, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es imposible que un creyente apostate, un hombre que ha sido elegido en la eternidad por la mente infinita de Dios, un hombre que ha sido regenerado, traído de la muerte a la vida, un hombre por quien Cristo murió en la cruz del Calvario expresamente, por él no puede perderse. Eso es imposible, completamente imposible. Por eso nos dice Juan en primera de Juan capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y hermanos, es importante que entendamos esto. Cuando Juan dice salieron de nosotros, él no está pensando en la iglesia local. Él está diciendo salieron del seno de lo que es el cristianismo. Salieron de nosotros, pero porque no eran de nosotros. Pero gracias al Señor que añade, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Hermanos, un creyente no puede apostatar de la verdad del Evangelio. Eso es imposible. Completamente imposible. Por eso dice Juan en su segunda carta, en los versículos 9 y 10, si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ese no tiene ni al Padre ni al Hijo, y nunca lo ha tenido. No fue que se descarrió, hermanos, es que acaba de manifestar que nunca estuvo en el carril. Esa es la idea de la palabra de Dios. Y podemos estar seguros de que un creyente no puede apostatar. Pero entonces alguien se preguntará, pero si no puede apostatar, ¿para qué tantas advertencias en la Biblia? Oye, porque ponen a uno con temor. ¿Para qué le dicen a uno tanto cuidado, cuidado si el creyente no puede apostatar? Hermanos, gracias a Dios que esas advertencias están allí, que son parte de la palabra de Dios. Porque esas advertencias son un medio de la gracia de Dios en la vida de un creyente y son una trompeta de alarma para personas que están en la iglesia sin pertenecer orgánicamente a ella. Vamos a verlo de esta manera. En primer lugar, estas advertencias estimulan al creyente verdadero al ejercicio de su responsabilidad en la perseverancia. Oiga bien lo que estoy diciendo. Hermanos, ¿quién es que da la fe? Dios, pero soy yo el que creo. ¿Quién es que da la gracia del arrepentimiento? Dios, pero soy yo que me arrepiento. Hermanos, es Dios quien preserva a sus santos, pero soy yo que persevero. Esa es mi responsabilidad delante del Señor. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los hermanos de la iglesia de Colosas, les dice claramente en el capítulo 1, versículo 21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Eso es seguridad. Pero sigan leyendo, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Estamos seguros en Cristo, pero estar en Cristo se va a manifestar si perseveramos hasta el fin.
Por eso no fueron los pentecostales que se inventaron el texto de que el que perseverara hasta el fin será salvo. Fue el Señor que lo dijo. El que es salvo persevera hasta el fin. Pero es la perseverancia hasta el fin que va a decir que tú eres salvo. Uno de los ejemplos más famosos que hay en la Escritura de esta doble verdad es el de Hechos capítulo 27. El apóstol Pablo y un grupo de personas van en un barco hacia Roma. Pablo va preso. De repente viene una tempestad, el barco está a punto de hundirse. La gente comienza a tener miedo y un ángel del Señor se le aparece a Pablo y le dice: Pablo, no te preocupes, que ninguna persona que esté en esta nave se va a perder. Eso dice en Hechos 17, 23 al 24. Pero resulta que la tormenta sigue arreciando y un grupo de personas dicen: bueno, vamos a salvarnos nosotros, y van a soltar un barco, una barquita de esas que andan en los barcos de emergencia, para irse del barco. Y dice Pablo en el versículo 27, si ellos se van del barco, nadie se va a salvar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, que el ángel del Señor le había dicho a Pablo: no te preocupes, que nadie se va a perder, pero que permanezcan todos en la nave. La responsabilidad humana. Hermanos, no hay ninguna doctrina en la palabra de Dios que lleve a un creyente a dormirse en sus laureles. Y estas advertencias que aparecen en la Escritura despiertan al creyente para que no duerma plácidamente, amparado en una seguridad carnal que tarde o temprano repercutirá en detrimento de su crecimiento en la gracia y en el gozo de su vida cristiana. Por eso Pedro recomienda a sus lectores en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. ¿Por qué? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Qué interesante. Estamos seguros en Cristo. Seguros en Cristo. Pero estas advertencias, hermanos, están allí para estimularnos en el ejercicio de nuestra responsabilidad. Porque cuando el creyente ejercita su responsabilidad de perseverar, eso se convierte en un medio de la gracia para ayudarlo a crecer. O sea que no son este tipo de advertencias que nos paralizan. Hay personas que se paralizan del miedo. No, están aquí para estimularnos, no para paralizarnos. Y por otra parte, estas advertencias que estimulan al creyente verdadero, también es usada por el Espíritu Santo para despertar la conciencia dormida de muchos que durante mucho tiempo están asistiendo a la iglesia, que se consideran creyentes, pero sus conciencias los acusan porque saben que ellos viven completamente apartados del corazón del Evangelio. Y lo que el Espíritu Santo les está diciendo es: cuidado, porque posiblemente ustedes son inconversos, que están profesando creer en Cristo, terminarán apartándose y van a caer en un terreno muy peligroso. Así que, hermanos, este es el pecado de la apostasía. Encierra dos elementos: un pleno conocimiento de la verdad y un apartamiento deliberado y voluntario de esa verdad. La semana próxima nosotros continuaremos viendo el resto del texto. Solo pudimos estudiar la frase: algunos apostatarán de la fe, pero antes de concluir, hermanos, yo quisiera hacer algunas observaciones acerca de lo que hemos visto. En primer lugar, a modo de conclusión, contemplando lo terrible que es el pecado de la apostasía, nosotros podemos dar gracias a Dios de que Él ha de preservarnos hasta el fin. La enseñanza de la Escritura es clara en el sentido de que los impíos que sean hallados culpables en el día del juicio de haber cometido este tipo de pecado, recibirán una condenación más severa. Por eso aparentemente hay una cosa extraña en 2 de Pedro,
Cuando dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:21, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que habiéndolo conocido, apartarse del mandamiento del Señor que les fue dado. Mejor les hubiera sido a esa gente no haber conocido nunca el Evangelio, porque la condenación en el infierno será 1000 veces peor. MacArthur me estaba inventando cuando dijo que la parte más ardiente del infierno está reservada para los apóstatas. Eso lo dice la Escritura. Por eso dice el Señor, hablando de Judas, que es el prototipo del apóstata, dice, ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Mejor le hubiera sido a ese hombre no haber nacido nunca. Y hermanos, nosotros podemos, precisamente a la luz de esa enseñanza, darle gracias a Dios, porque crean a la Escritura, ningún creyente puede caer en ese pecado. Cristo lo va a preservar hasta el fin. Por eso dice Pablo, yo estoy seguro de en quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. 2 Timoteo 1:12. Y en la carta de Judas se encuentra una de las doxologías más preciosas de toda la Escritura. Precisamente una carta donde el tema central es la apostasía. ¿Y qué dice Judas en el versículo 24 y 25 de su carta? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Y no está hablando aquí de caer en un pecado momentáneamente, está hablando de caer finalmente de la verdad del Evangelio. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¡Qué alegría! Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. ¡Qué alegría!, dice el autor de Judas. Él es poderoso para guardarnos sin caída. La segunda observación que quiero hacerles, hermanos, es que el cuidado de Cristo por nosotros no debe llevarnos al descuido personal. El cuidado de Cristo por nosotros no debe llevarnos al descuido personal. La gracia de Dios no opera en el creyente una seguridad carnal, sino que por el contrario nos estimula en el ejercicio de nuestra responsabilidad. El mismo que escribió 2 Timoteo 1:12, que dijo, yo estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, dice en los próximos 2 versículos ahí mismo, en el versículo 13 al 14, a su hijo Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice él, yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito, pero dice Timoteo, guarda el depósito. Claro, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, pero hay una responsabilidad. Y el cuidado de Cristo no puede inspirarnos a una seguridad carnal que nos haga descuidarnos en nuestra salvación. Hermanos, si algunos están dormitando hoy en la fe, cuidado. Cuidado, porque este puede ser el comienzo de un desliz final, lo cual revelará cuál ha sido el estado real de tu alma durante todo este tiempo. Eso es lo que dice el autor de los Hebreos. En Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermanos, cuidado, si alguno está dormitando hoy en una apatía espiritual, es el momento de despertar. Despierta a tiempo, no sea que mañana sea demasiado tarde. Y tercera observación última que quiero hacer, no solo debemos ser responsables en el ejercicio de nuestra responsabilidad personal, sino también en el cuidado que debemos tener por nuestros hermanos en la fe. Somos una familia en Cristo, hermanos. Una familia, y debemos cuidarnos los unos a los otros. El autor de los Hebreos dice en la carta al capítulo 3, versículo 12 al 13, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apostatar del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y cuando el autor de Hebreos dice entre tanto que se dice hoy, está diciendo mientras tanto hay tiempo. Amonéstense unos a otros, hermanos, somos una familia.
Y yo espero que ese espíritu maligno de Caín, que lo llevó a decirle a Dios, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano?, no encuentre cabida en los hermanos de esta congregación. Nosotros estamos aquí para cuidarnos unos a otros. Nosotros estamos aquí para ver si algún hermano está poco a poco deslizándose, y vamos a amonestar severamente a este hermano y lo vamos a traer en amor y con misericordia a la cordura, porque ese hermano puede estar introduciéndose en una pendiente en la cual lo llevará finalmente a una perdición total. Claro, y eso revelará que no era un verdadero creyente. Hermanos, yo sé que tratar de entender en nuestra mente tan pequeñita la soberanía de Dios y la responsabilidad humana es imposible. Siempre recuerdo a Steve Brown, que decía que él tuvo un sueño, un libro sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dice que él tuvo un sueño. Wow, y en el sueño él finalmente entendió cuál era el asunto ahí. Él finalmente en el sueño pudo comprender la relación que había entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y dice él, me levanté contento esta mañana y cuando quise tratar de recordar qué fue lo que soñó, dice, ay, se me había olvidado. Hermanos, yo sé que es difícil, imposible entender esas dos verdades, pero están en la Escritura. Dios es soberano y Él ha prometido y ha decretado preservar a sus hijos hasta el fin, pero eso no puede ser en ninguna manera una excusa para una persona que se llame a sí misma hijo de Dios para descuidar su propia salvación, porque ese descuido puede revelar un apartamiento final de la fe, llevarlo a una apostasía e introducirlo en ese terreno del cual es imposible volverse atrás, y revelará que nunca fue un hijo del pacto. La semana próxima nosotros continuaremos estudiando 1 Timoteo 4, esta advertencia tan solemne sobre la apostasía. Vamos a orar. Soberano Señor, que estás en los cielos, nosotros queremos en este momento darte las gracias, oh Padre, porque tu palabra es muy clara, porque nosotros andamos como ovejas en medio de lobos, como veíamos esta mañana, pero tenemos un mapa de ruta que es seguro. Gracias, oh Dios, por tu palabra, porque ella es lumbrera a nuestro camino. Gracias, oh Dios, porque tú nos has dado advertencias que estimulan, oh Señor, nuestra responsabilidad. Pero gracias, oh Padre, porque tú has prometido asistirnos y porque nosotros estamos seguros en el Hijo de Dios. Gloria sea tu nombre, oh Padre bendito. Glorifica tu nombre en medio nuestro. Sé con nosotros, oh Señor, en el resto de esta semana. Estimúlanos, oh Padre, a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.